Dios, vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Vamos al primer libro de Reyes. Vamos al capítulo 18. Gracias, mi hermano. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Gracias. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leerlo del versículo 20 en adelante. Cuando usted llegue ahí, perdón, del versículo 17 en adelante. Cuando lo encuentre me regala un amén. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 de profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué le preguntó Elías al pueblo? ¿Hasta cuándo? Dígalo fuerte ese texto. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey. Y yo lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego. ¿Qué dice? Y el Dios que respondiere por medio de fuego. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Vamos a visitar de nuevo esta escena en esta serie, ya vamos en la tercera enseñanza, donde el Señor nos ha venido hablando sobre este tema que es la idolatría, el fijarnos, la fijación que tenemos muchas veces en objetos, en personas o en cosas que quitan la distracción o nos colocan una distracción, a nosotros de lo que es nuestra vida espiritual. Arrancamos hablando de Éxodo capítulo 12, donde Dios le dice al pueblo de Israel: y yo ejecutaré mis juicios no hacia Egipto, sino hacia los dioses de Egipto. El tema de Dios no era tanto con el pueblo, el tema de Dios era contra lo que ellos creían, contra estas cosas que ellos habían formado como dioses. Más de 1000 dioses adoraban los egipcios, y Dios trajo juicios sobre todos ellos y los dejó en vergüenza. Luego hablábamos la semana pasada sobre Sadrach, Mesach y Abednego, de cómo el mundo trata de hacernos arrodillar ante las estatuas, ante los dioses, y viene esta presión. Pero acá en esta escena encontramos algo interesante. Nos encontramos en el pueblo de Israel, o la nación de Israel. Es importante que sepamos dónde estamos ubicados. Cuando Salomón termina su reinado, Dios parte el reino en dos. Nos encontramos con el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, cuando usted lee el libro de los Reyes, se refiere como Israel. El reino del sur se refiere como Judá. En Judá quedó el templo. Judá tenía como capital a Jerusalén. El reino del norte en este momento tenía como capital a Samaria. Sí, esa misma Samaria de donde era la mujer samaritana. Samaria se había hecho el lugar donde iban a reinar los reyes de Israel, que estaban a cargo de 10 de las 12 tribus. En el reino de Judá solamente queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De resto, todas las demás tribus quedan en el reino del norte. Y aquí nos encontramos con un rey, aunque leemos su nombre, al principio de la lectura, es un rey llamado el rey Acab. Él era el rey encargado de todo el reino del norte. Él reinó por 22 años.
Y el pueblo de Israel se encontraba en una situación. Ahora, ¿por qué esta situación es un poco diferente a las otras? ¿Egipto era el pueblo de Dios? No, y era un pueblo pagano. Los babilonios era un imperio, pero era un pueblo pagano. Si había idolatría en Egipto, normal, ¿cierto? Pues porque son gente pagana. Si había idolatría en Babilonia, ¿qué piensan ustedes? Normal, porque era gente pagana. Pero aquí nos encontramos no en Babilonia, no nos encontramos en Egipto, sino que nos encontramos en Israel, en la mismísima tierra prometida, en la tierra que fluye. Ahí estamos. ¿Y con qué gente estamos tratando? Con los israelitas, los mismos que cruzaron el Mar Rojo, los mismos que comieron maná del cielo, los mismos que bebieron agua de la roca, los mismos que vieron las murallas de Jericó caer, los mismos que lucharon o que Dios peleaba por ellos y vieron la mano de Dios en la tierra prometida. No estamos hablando de gente pagana, estamos hablando de gente creyente, no cristianos porque Cristo todavía no ha venido a la tierra, pero eran gente creyente en Dios. Gente como usted y como yo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cierto? Entonces, aquí estamos en una situación que nos atañe muy cercano a nosotros. La reacción natural del ser humano al ver esta historia es decir, sinvergüenzas israelitas, claro, ahí están pintados. Pero si somos honestos y miramos el texto, debemos entender que hay alguna razón por la que Dios deja esto en los escritos. Hay alguna razón por la cual esos escritos quedan en la Biblia. Y la razón más grande es porque Israel es un reflejo de nuestro corazón. Israel es un reflejo de nuestro corazón. Lo que le pasó a Israel, se quedaron calladitos. Bueno, está bien. Dígale la mano y diga, me puede pasar a mí. Lo que le pasó a Israel, me puede pasar a mí. Que siendo creyentes, viendo la mano de Dios, aún con eso y todo, se fueron tras los Baales. La historia arranca no aquí. La historia arranca en el capítulo 16. Si usted se quiere devolver conmigo, arrancamos con la historia del rey Acab. Capítulo 16, verso 29. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Dice el texto: y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Y qué hizo? Escuche lo que hizo. ¿Y qué hizo? Y tomó por mujer ¿a quién? ¿Alguien sabe de Jezabel? ¿Qué tan buena era Jezabel? ¿Quién le pondría a su hija Jezabel en honor a ella? Ninguno, ¿cierto? Ni por más incrédulo que sea, yo no he escuchado a la primera Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y le sirvió ¿a quién? Y lo adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. ¿Para qué? ¿Qué termina diciendo el texto? ¿Qué hizo esto? Para provocar ¿qué? La ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Hiram, su primogénito, echó en el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová que había hablado Josué, hijo de Nun. Cuando Josué destruye a Jericó, él da una palabra y dice: el que quiera reconstruir la ciudad de Jericó, que sacrifique a su hijo mayor, y el que quiera levantar las puertas, sacrifique a su hijo menor. ¿Y qué hizo Acab? Por llevarle la contraria a Dios, fue capaz de sacrificar a dos de sus hijos. Y sacrificar no es que los envió por allá a Europa a estudiar y los sacrificó. No, sacrificar es que literalmente los colocó en un altar y los mató.
¿Frente a quién estamos? Un rey malvado, terrible. Cuando arranca el texto, arranca diciéndonos que una de las cosas que él hizo es que se casó ¿con quién? Con Jezabel. Ahora, el matrimonio con Jezabel, la verdad, no se sabía que Jezabel iba a ser una mujer tan mala. Él no lo sabía, estaba en sus inicios. ¿Por qué entonces él se casa con Jezabel? Lo que sucede es que en los tiempos antiguos, para tener tratados de paz con las naciones vecinas, los reyes se casaban con las hijas de los reyes vecinos. Esto no es la primera vez que sucede. Salomón lo hizo. La primera esposa de Salomón era la hija del rey de Egipto. Entonces, si a Egipto se le ocurría invadir a Israel, ¿lo iban a hacer o no lo iban a hacer? No, porque la reina de Israel era la hija del rey de Egipto. Así los reyes aseguraban de que los países no lo fueran a invadir. Aquí encontramos a los sidonios. ¿Han escuchado ustedes los sidonios antes? La vida de Sarepta de Sidón. Ella era una sidonia. En ese país había un rey llamado Ed-Baal. Ese no era su nombre real. Ed-Baal era una dedicación del nombre de él a Baal. Por eso se llamaba Ed-Baal. Y él fue y vio a la hija llamada Jezabel y se casó con ella, y así garantizaba que los sidonios no se vinieran en invasión hacia Israel. Se casó con ella, pero para casarse con ella se le salió caro, porque tuvo que ir y arrodillársele ¿a quién? A Baal. Y no solo arrodillársele, sino también ¿qué? A adorar, llevarle ofrenda a Baal, servir a Baal. Si él hacía eso, ya se podía casar con Jezabel. Y el hombre fue y lo hizo. Y se lleva a su Jezabel para Samaria. Allá estaban en su palacio. ¿Y usted qué cree que iba a pasar? ¿Jezabel se iba a convertir a Jehová? ¿Cuántos conocen algún amigo que se casó con una muchacha no creyente y hoy ya no está en los caminos del Señor? A veces, muy pocas veces, una de cada millón, y ese millón es un millón largo, logran convertirlo. Por lo general es al revés. Eso hizo Jezabel, convirtió a Acab en un servidor de Baal. Tanto que en Samaria había un templo a Baal. ¿Y quién lo construyó? Acab. Y aparte de eso, él manda a construir un altar donde el pueblo pueda ir y llevarle sacrificios a Baal, y fue hecho por el mismo Acab. Entonces, cuando miramos el tema de la idolatría en el pueblo de Israel, no era tanto que a ellos les apasionaba, sino que el problema entró ¿por dónde? Por la cabeza. El mismo rey metió al pueblo en la idolatría. Y entonces aquí encontramos al verdadero personaje de los siguientes capítulos de la Biblia, y se llama Elías. No sabemos mucho de Elías, la verdad la información que tenemos en los libros sobre Elías es poca, pero llega a ser, con la poca información que tenemos, un profeta tan relevante que cuando aparece Jesús en la transfiguración, aparece Moisés y ¿quién más? Elías. Pensaban que a lo mejor Juan el Bautista iba a ser la llegada o una reencarnación, por decirlo de alguna manera, de Elías. Hasta ese punto pensaban ellos. Estaban con una idea un poquito equivocada. Elías llega y Dios lo envía a hablarle a Acab y le dice: Acab, hasta que yo no diga, no por 3 años, sino no va a volver a llover aquí hasta que yo diga. Oiga, y ese hombre tenía tanta fe. Santiago lo vuelve y lo marca. Usted va a mirar el libro de esta carta a Santiago y él dice: debemos tener fe como la de Elías, que por boca de él no llovió por 3 años y medio. ¿Qué pasaría si en Cali no llueve por 6 meses? Solo 6 meses. No piense en un año, solo 6 meses. El río Cauca, de donde proviene el acueducto de casi todos nosotros, se empezaría a secar. Quiere decir que cuando usted vaya a abrir la llave del agua en la casa, o no le sale o le sale turbia, porque la poca agua que hay está sucia. ¿Qué pasaría con las cosechas?
se dañarían los árboles. 6 meses sin echarles agua. Ahora imagínense en una economía como la economía de aquella época. Hoy, si usted si se daña la cosecha de frijol verde, la mayoría del frijol que consumimos viene de Chile. ¿Sabía usted eso? El frijol seco. Entonces tranquilo, no pasa nada, sigue viniendo el frijol del exterior. La lenteja viene del Canadá. Con tal de que no haya sequía en Canadá, sigue llegando la comida. Pero en esa época, ¿cómo era? ¿Habían aviones, habían buques, habían camiones, tractomulas para traer la comida? No, era lo que produjera la tierra. Por eso 90%, 95% de las gentes que vivían en esa época se dedicaban a la agricultura, a sembrar cebada, a sembrar trigo. Con eso hacían la harina para comer lo que más nos gusta a nosotros, el pan. Muy bien. ¿Algún panadero por aquí que les gusta el pan? No están muy santos hoy, Dios mío, ayúdame. ¿Dónde están los que les gusta el pan? Café con pan. Aleluya, eso, esta es la iglesia mía, eso. Aquí estamos. No me van a salir con otro cuento raro. También sembraban los higos. Era parte importante, así como el banano para nosotros, el higo era para ellos. La oliva. Casi todos tenían ovejitas. De la ovejita sacaban la leche. Cuando ya la ovejita se ponía mayor, la mataban y de ahí salía carne. Y también sacaban la lana para hacer sus ropas. Esa era la economía de la época. ¿Qué pasaría en ese lugar cuando 3 años y medio dejara de llover? ¿Recuerdan la historia de la viuda de Sarepta? Eso pasó en esta sequía. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Y ella se disponía a hacer su última tortica de pan y echarse a morir porque no había nada más. Gracias a Dios llegó el profeta y trajo palabras sobre esa casa. Y nunca escaseó, aún en la peor de las sequías, nunca escaseó ni la harina ni el aceite en la casa de la viuda. Pero de no haber sido por el profeta, la viuda de Sarepta ni siquiera aparece en el texto, porque hubiera muerto, y de una muerte cruel, hubiera muerto de hambre. Esa fue la suerte de muchos en esta época. 3 años y medio, y todo a raíz de ¿qué? De la idolatría. Dígalo conmigo, ¿raíz de qué? El pueblo se entregó a los baales. Entonces llega Elías y confronta, llega un punto, ya pasaron los 3 años y medio, ya Elías ve que el pueblo está en sus últimas, y aparece él y confronta al pueblo y le dice: bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre los dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar de aquí para allá y de allá y para acá, y de vez en cuando aquí, de vez en cuando allá? ¿Hasta cuándo? Defínanse. Si para ustedes Jehová es Dios, pues quédense con Dios. Y si ustedes creen que es Baal, pues quédense con Baal, pero dejen la bobada. Esa es la versión jonatánica internacional, ¿no? Esa es mi versión. Dejen la bobada, o aquí o allá, pero defínanse. Y para definirse, él se toma una estrategia que seguramente Dios se lo había entregado, y la estrategia era: vamos a hacer 2 altares. Llámenme a toda esa gente, a los 450 de Baal, a los 400 de Acera, y vamos a colocar 2 altares. En uno vamos a colocar un buey, ellos lo escojan, que coloquen la leña, yo coloco también mi buey, mi leña, y el Dios que responda por fuego, que ese sea el Dios verdadero. ¿Y qué dijo la gente? ¿Qué fue lo último que leímos? ¿Qué dijeron ellos? Bien dicho, así sea. Que el Dios que haga descender fuego, que ese sea el Dios verdadero. Y la gente a la expectativa. Miles de personas ahí mirando. Y Elías seguro le dice a los de Baal, tan seguro de decirme: háganle ustedes primero. Háganle. Eran las altas horas de la mañana, aproximadamente 4 o 5 de la mañana, cuando apenas rayaba el alba, y empezaron los sacerdotes de Baal a gritar, a hacer su bulla: haznos caiga fuego, que caiga fuego. Ya llega un punto en que se desesperaron, ya era el mediodía y nada, que bajaba el fuego, y ellos lacerándose el cuerpo para que descendiera. Y Elías, muy tranquilo, en una parte decía: griten más duro, seguro está dormido. Al otro lado le decía: vea, que grite más duro, seguro está por allá ocupado en otra cosa. En la versión Reina Valera no lo traduce de esta manera, pero el original en el hebreo dice: griten más duro, que seguro está en el baño haciendo número 2. Sí, léalo.
Busque otras versiones y verá que va a encontrarse que ese es el reto que le hace Elías a los profetas de Baal. Ya estaba llegando la hora de la tarde. Elías le dijo: ya ustedes dejen su show, párenle con eso. Y ahora le tocó al verdadero. Consiguió las piedras, reconstruyó el altar que estaba destruido. Dijo: háganme una zanja por favor alrededor, una zanja bien grande. ¿Una zanja para qué? Tráigame agua. 4 cántaros de agua. Échenle. La gente: uy, este man está. ¿Quién ha hecho fogata aquí? Levante la mano. ¿Se puede prender leña mojada? Y dice: tráigame otra vez agua, 2 veces. Y la gente eche agua, y el agua ahí en la zanja. Dice: bueno, traigan otra vez agua. Y Elías ora al cielo y dice: Señor, que el pueblo pueda reconocer quién es el Dios verdadero. Desciende el fuego y utiliza una expresión interesante. Dice que el fuego lamió el agua. Imagínese el texto en esos efectos especiales de película. Cae el fuego y hizo. Desapareció el agua, consumió hasta las piedras. El fuego de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería hacer verdaderamente? ¿Será que Dios estaba atacando a los profetas de Baal? No. Dios estaba haciendo lo mismo que hizo en Egipto, sino que lo que hizo en Egipto era para demostrarle a los egipcios que sus dioses eran verdaderos. En esta ocasión era para demostrarle a los israelitas que Baal y Acera eran dioses falsos. Les estaba diciendo: mire, tanto le llevan clamando y no le responde. Mire que ustedes me claman a mí y yo sí les respondo. ¿A quién van a adorar? ¿A quién van a seguir? Y es importante que entendamos el contexto de lo que estamos viendo. ¿Por qué razón? Porque estoy seguro que más de la mitad de los que estamos aquí van a decir: no, pues yo no tengo imágenes en mi casa, yo no adoro a Baal, yo no adoro a Acera, eso no va conmigo, ese mensaje no era para mí. Pero quiero decirle algo. Más adelante, hacia el reinado de Josafat, unas 5 generaciones después, en el templo del reino del sur, donde estaba el templo de Dios, encontraron unas carpas alrededor del templo. El reino del sur también se dio a la adoración a Baal. ¿Sabe para qué eran las carpitas que estaban al lado del templo? Pegadas al templo, al lado. ¿Sabe para qué eran? Para llevar ofrendas. ¿Bueno o malo? ¿Qué piensan ustedes? Están preocupados. Sigamos. ¿Sabe cuál era la ofrenda que iban a dar? Las mujeres iban a llevar ofrenda, y la ofrenda de ellas eran sus cuerpos. Entonces los hombres podían ir y tener relaciones sexuales con estas mujeres, y esa era la ofrenda de ellas para el dios Baal. Y lo hacían como un acto sagrado. Pregunta: si ese era el acto sagrado, ¿cómo serían las fiestas de ellos? Las fiestas swinger que hacen hoy les quedan bobas a lo que hacían ellos, ¿no? ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Estaba adorando a quién? Al becerro. Y lo que da a entender el texto es que cuando él desciende los encuentra casi a todos beringos, haciendo la adoración a ese templo, a ese becerro. Entonces alguien, usted se lo escuchó, un mensaje a otro predicador, decía: ¿será que realmente a Israel le gustaba a Baal o le gustaba lo que le ofrecía la adoración a Baal? Porque con la adoración a Baal parece que había un tema de desorden sexual que le llamaba la atención al pueblo, ¿o no? Uy, ustedes están en un nivel de santidad, pero le digo, vengan y pónganme manos a mí, oren por mí, porque me siento pecador con tanto santo aquí. ¿Será que a ellos les gustaba realmente adorar a Baal o solamente las locuras que se daban en medio de la adoración? Yo creo que era eso. ¿A quién le gusta tenerle adoración al dinero? A nadie. ¿Pero qué hace el dinero? ¿Qué nos ofrece el dinero? Nos ofrece ropa nueva, carro nuevo, casa nueva, estatus, una seguridad, ¿sí o no? ¿Cuántos se sienten tranquilos cuando tienen plata?
Sí, pues vamos a ser honestos. Entonces no es de que nos guste adorar al dinero, sino que nos gusta lo que provee el tener dinero, ¿o no? Ahí está. No es de que nos guste adorar a la pareja, no, pero estar con la pareja ¿se siente bueno o no se siente bueno? Claro. Entonces tenemos que mirar la adoración que a veces tenemos por cosas o por personas o por situaciones, no como que estamos realmente haciendo una imagen, sino que hay veces lo que nos ofrecen esas cosas nos atraen y poco a poco nos empiezan a jalar para interrumpir lo que es la verdadera adoración a Dios. Para muestra un botón, usted está en su tiempo de oración. Los pocos que tienen ese tiempo de oración diario, y le suena la campanita del WhatsApp, ¡cling! A la primera a lo mejor usted no voltea a ver, pero si le llega a los segundos otra, ¡pling! 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 Ya dicen, no, eso tiene que ser algo urgente, y paran la oración por ir a ver el chiste bobo que mandaron ahí en el WhatsApp, o la cadena de si se lo mandas a 30 personas te aparece 1 millón en el banco. Y lo peor de todo es que a veces me la mandan a mí. Usted se ríe, yo me preocupo. Digo, ¿será que verdaderamente estos hermanos creen que mandárselo a 30 personas le llega a eso? Pero posiblemente estaban en su momento de oración. Si tengo aquí mi momento de oración, mi momento de comunión con Dios, y tengo aquí al celular con sus mensajes, ¿qué acabo de hacer? ¿A quién escogí? Ese es mi Dios. No es de que le haga una estatua al Dios celular, oh celular, qué grande eres. No, es que me gustan las notificaciones. Decía un psicólogo, la conexión que hay entre las notificaciones y las hormonas que el cuerpo produce, que hay gente que coge el WhatsApp y le escribe a 10 personas, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y deja el celular quieto solo para ver la notificación de aquel que le responda. Porque cuando uno ve una notificación en el celular, el cuerpo reacciona y siente una descarga en una hormona. Aquí todos dicen, pero les suena el celular y no son capaces de no dejarlo de contestar en la iglesia. Estoy predicando y están ahí. No se hagan, que yo los veo, de aquí los veo a todos. Hemos creado cosas en nuestra vida a las cuales les damos nuestra adoración, a las cuales las hemos colocado ahí y empiezan a tener rigor sobre nuestra vida, empiezan a traernos poco a poco. Y tengamos mucho cuidado, porque la mayoría de los que estamos aquí somos cabeza de hogar, ¿o no? Hombres o mujeres. ¿Cuántos hombres, mujeres, cabeza de hogar hay aquí? ¿Por dónde entró la idolatría de Israel? Por la cabeza. El pueblo entró en una crisis económica de 3 años y medio, no porque la gente se entregó a eso, sino porque la cabeza trajo toda esa adoración. Entonces en la casa empezamos a hacer cosas que no son correctas. Empezamos a hacer algo que es más, a veces los veo a ustedes como padres criticando a sus hijos por eso, y resulta que ellos se lo aprendieron a usted. Hace unos 5 años vino una hermana, pastor, por favor, ayúdeme con mi hijo. Él estaba viniendo a servir, viniendo a ayudar y vea, no quiere volver. Y yo estaba orando, Señor, ayúdame, ¿cómo le digo, Señor? Ayúdame, ¿cómo le digo? No encontré otra manera que decírsela sino de mi manera tosca. Los que han hablado conmigo saben que a veces se me sale ese... No me quedó más que decirle, hermana, ¿hace cuánto usted no viene a la iglesia a culto? Mi pastor, hace como unos 4 años no vengo a culto. No, pero ríase que eso le pasa a muchos. Digo, ¿cómo quieres que tu hijo venga si tú ni siquiera quieres venir? Cuando usted está orando, sus hijos lo están viendo. Ellos ven si usted está orando, si usted está haciendo otra cosa. Ellos se dan cuenta si usted lee la Biblia. Ay, yo quiero que mi hijo lea la Biblia. Bueno, ¿cuánto la lee usted? A veces esas cosas que usted viene a colocarme queja de sus hijos, a veces es un reflejo de uno. ¿Que de dónde aprendieron ellos eso? Y yo que tengo 3 hijos y los 3 con la misma vaina, ¿de dónde lo sacaron?
Sacaron de mí. Entonces, ¿quién es el que tiene que corregir? Yo. Tengo que mirar porque hay algo que yo estoy haciendo como padre que le está enseñando a mis hijos a andar así, a tener idolatría por otras cosas. Muchas veces ellos vienen a tratar de hablar con uno y uno es el que está pegado en el celular. Y luego me enojo con ellos cuando ellos que los quiere quitar el celular y se ponen a llorar. ¿De dónde aprendieron eso? Desafortunadamente lo aprendieron de mí. La idolatría entró por la cabeza, entró por acá. Acá permitió que esta mujer trajera la adoración a Baal a todo Israel y todo el pueblo se fue tras ellos. Y quiero explicarle algo: Dios no te va a dejar quieto. Dios va a convocar a ese Dios. Usted cree en el celular. Señor Dios celular, venga, a ver para qué sirve. Sigue agradándolo. Va a ver cómo le roba el celular, cómo se le daña, cómo no hay plata para pagarlo. Escuché como 3 amenes, gloria a Dios. Ayúdame, Señor. Es Dios convocando el celular a ver qué te ofrece. Hablaba esta semana con alguien. Usted tiene muchos problemas. Y le decía: ¿cuánto dinero le has ofrendado al Dios alcohol? ¿Cuántos eran de los del Dios alcohol? Levanten la mano. Honesto, sí, gracias mi hermano por estar ahí conmigo. Éramos de los que por estar en un antro que fino pagábamos 10,000 por algo que en la calle vale 1,500. Y lo peor de todo es que lo pagábamos y dejábamos propina. ¿O no? ¿Dónde están los que adoraban al Dios alcohol? ¿Dónde estaban? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y qué nos dio? ¿Qué nos dio a cambio el alcohol? Problemas en el hogar, enfermedades. Y hay algunos que son lo suficientemente honestos para decirme: pastor, alguna vez me levanté con alguien que ni conocía, no sabía quién era. ¿Qué pasó? Se le fue la mano. Tenemos dioses en nuestra vida. Y el Señor nos quiere llevar a que nosotros realmente confrontemos esa situación. Hace un mes aproximadamente estábamos en una clase con los jóvenes. Y 3, 4 jóvenes empezaron a tocar el tema de si uno debe o no escuchar música secular como cristiano. Y empezó el tema muy sabio, muy liviano, ¿no? Pero de repente empezó a calentarse la conversación. Que no sé qué, pues yo no creo que Dios se enoje porque yo escuché eso. Y ya estaban los humos exaltados. Y justo en ese momento, yo tan de buena la suerte de jefe, llego yo ahí y entro a la conversación en ese momento. Me quedé escuchándolos. Me senté y poco a poco me fui introduciendo en la conversación. Entonces hice una pregunta. O más que una pregunta, un comentario. Miren, muchachos, si soltar la música secular para ti te es tan difícil el escucharla, a lo mejor ese es tu Dios. Eso está ocupando un lugar muy importante en tu vida que no lo debería ocupar, porque ese lugar le corresponde solamente a Dios. Mire que en la Biblia encontramos un ejemplo positivo. Encontramos a Abraham en Génesis 22. Abraham parece que estaba teniendo un acercamiento, un apego muy grande a su hijo. Era su único hijo. Y Dios hizo lo que él sabe hacer. Convocó a su hijo. Convocó a Isaac. Bueno, Abraham, como veo que amas mucho a Isaac, vamos a ver a quién amas más. Toma a tu hijo y llévalo al monte, colócalo en un altar y sacrifícalo. A ese hijo al que amas. A diferencia es que el pueblo de Israel no fue capaz de dejar a sus Baales, a menos después de 3 años y medio de aguantar hambre.
Abraham, sin pensarlo, cogió a su chiquito. Bueno, no era tan chiquito, tenía mínimo 17 años. Se fue, se lo llevó, y allá arriba en el monte Moriah lo amarró y cogió el cuchillo, y ya cuando lo iba a bajar, Dios lo detuvo. Le dijo: me demostraste que para ti el importante soy yo, le dijo el Señor. No se lo dice literalmente en esas palabras. Le dije: no me escatimaste ni a tu único hijo, a tu primogénito, no lo escatimaste ni a él. Por esa razón hoy te bendeciré. Y confirmo la bendición que te di, que por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy el Señor está tratando con áreas de nuestra vida y nos está diciendo: mira ese área en la que te estás fijando tanto, colócala en el altar. Si te cuesta, es porque ese es tu Dios. Si le dices: Dios, todo menos esto, es porque a eso es lo que estás apegado, a eso es lo que te estás fijando, y necesitas colocarlo en el altar para Dios. Vamos a ver si en esta me copian o no. ¿Cuántos de nosotros nos arrodillamos y les chillamos a parejas, exparejas mejor, que nos hicieron daño? Y a pesar de que sabíamos que nos hicieron daño, estábamos rogándole: no te vayas, por favor, no me... ¿Cuánto lo hicieron? Honestamente. Note lo que somos capaces de a veces hacer por personas que nos hacen daño. Pero a veces nos cuesta arrodillarnos ante Dios. A veces nos cuesta rogarle a Dios. Tenemos unas oraciones, unas frases tan frías para con Dios que pareciera que se las dijéramos a cualquier vecino. Al Dios al que nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado la salvación, nos ha guardado, nos ha protegido. Por Dios estamos vivos. Yo, de no haber sido por Dios, estoy seguro que estaría 2 metros bajo tierra. Gracias a Él es que estoy aquí parado de pie. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no darle lo mejor de mi alabanza a Él? ¿Cómo no tirarme al piso y rogarle y llorarle? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no? Por Dios, lo hicimos por una sinvergüenza, o yo lo hice por una sinvergüenza. ¿Para qué les voy a mentir? Lo hice. Y no es mi esposa, fue antes de ella. Menos mal ella no está viendo la transmisión. ¿Cómo no postrarme ante Dios? ¿Cómo no entregarle mi todo a Él? Somos tan dispuestos a veces de entregarle algo a las personas que nos pueden fallar, y a Jesucristo, que nunca nos falla, nos cuesta darle 5 minutos de nuestro día. Reflexiona, pídele al Señor que te dirija. Y si hay algún área de tu vida que usted dice: es que Señor, todo menos esto, por ahí es la cosa. Que el Señor te dirija y te fortalezca. Necesitamos adorar al único Dios verdadero. Él es el todo para nosotros. Y vine a adorar